Muchas gracias. Como venimos comentando, el Congreso de la Unión acaba de aprobar una ley general de víctimas, de apoyo a víctimas de la violencia, que en sí misma no incide en el combate a la violencia, tal vez de manera lateral, pero hay otras leyes pendientes en el Congreso que se consideran fundamentales para enfrentar este fenómeno. La ley, por ejemplo, contra el lavado de dinero, la ley de seguridad nacional, que tiene una implicación muy importante en el papel de las Fuerzas Armadas en esta guerra contra el narcotráfico, los procedimientos para modificar los códigos penales. ¿De qué estamos hablando, diputado? ¿Estamos atorados ahí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, requerimos realmente un consenso muy amplio para sacarlas. Nosotros, inclusive en la bancada del PAN, no nos damos satisfechos en que estemos 4 meses en un periodo de receso que así está constitucionalmente, pero que tenemos que exigir buscar un periodo extraordinario. La ley antilavado de dinero prácticamente se quedó resuelta. Fue alguna modificación pequeña en una reserva y regresó al Senado. Por lo tanto, buscaremos con el Senado que salga. ¿Por qué es importante la ley antilavado de dinero? Le pegamos a la médula de los intereses de la delincuencia organizada. Se ha venido diciendo desde hace tantos años que ese es el camino, pegarle al dinero, ¿no? Pero ahora sí está resuelta. ¿Por qué está atorado? Follow the money, dicen los clásicos. Pero ahora sí está resuelta, quedó totalmente resuelta. Fue una cosa mínima la que se cambió, que era necesario hacerlo. Buscaremos con el Senado que restablezcamos esto en un periodo extraordinario, pero lo mismo, nos quedamos en el debate. ¿Es viable un periodo extraordinario en el contexto de una elección? Sería después de la elección seguramente. Quizá ¿no? en estos meses cercanos al proceso electoral se ve un poco complejo, pero a los siguientes meses, al final del periodo lo podamos hacer. Estamos obligados a hacerlo, no podemos esperar otra legislatura, porque algo tan bueno como esta ley de protección a víctimas, pues se queda un poco suelta. Habría que ligarla a otros temas. Y no solo lo resolvemos con eso, habría que entrarle al Código Procesal Penal, habría que entrarle a la Ley de Seguridad Nacional para darle un marco jurídico de actuación a las Fuerzas Armadas y Federales, pero también habrá que hacer en algún momento la tarea de institucionalización, que yo creo que es una cuestión que adolecemos a diferencia de Colombia. Colombia, como sea, le entró a los temas legislativos, pero tenía una gran fortaleza institucional, una Policía Nacional, un sistema de justicia que verdaderamente garantizaba mucho más seguridad. Es decir, tuvo que entrar a las entrañas del sistema de seguridad, al sistema de justicia, y entonces pudo resolver una problemática. Ojalá no vivamos eso, realmente estamos todavía años luz de lo que ha vivido Colombia. Emilio, muchos colombianos que han analizado su propio proceso hablan de que los políticos deben construir un consenso sobre estos temas que incluya la depuración de los propios políticos. Es decir, llevar a la cárcel a políticos, a gobernantes, a legisladores locales o federales, que entre los partidos, entre las élites políticas, arriben a la conclusión de que no hay de otra si se quiere enfrentar esto en serio. ¿Tú qué opinas al respecto? En Colombia, el proceso que tú describes fue de tal magnitud que el 25% del Congreso fue a dar a la cárcel. Así es. En Italia, una proporción similar. Es decir, cuando las instituciones de la democracia se convierten en expresiones también de la delincuencia, entonces el cáncer está dentro. Y no solo en términos de la representación política, en términos de las instituciones de seguridad y justicia. Uno de los fenómenos más desafiantes que tenemos es que pasamos de la omisión de la autoridad respecto a los grupos delincuenciales a la complicidad y en algunos casos a la sumisión, Roberto. O sea, hay lugares de este país donde quien manda es la delincuencia, o es un estado paralelo. El propio presidente así lo reconoció ahora que tuvo la cumbre. Cobran impuestos, derecho de piso, determinan seguridades, mandan sobre las autoridades. O sea, hay un fenómeno real de amenaza a la democracia y sus instituciones. Una debilidad del Estado abrumadora. Atroz. Entonces yo coincido, el problema mexicano tiene esa dimensión. Entonces, mientras no se asuma eso con esa claridad, yo honestamente creo que las fuerzas políticas de este país tienen que hacer muchísimo mayor compromiso en esa dimensión. Y no lo veo honestamente. ¿Cuándo vamos a conocer, diputado, acciones? ¿Cuál es el nivel de conciencia, de consenso que usted ve en las élites políticas para que, por ejemplo, exgobernadores como Tamaulipas nos han dicho durante los últimos meses que son socios de narcotraficantes, a veces jefes de narcotraficantes? ¿Cuánto nos falta sufrir para depurar a la clase política? Pues yo esperaría que no demasiado. La sociedad no puede esperar demasiado. Hoy empezamos a escuchar en el debate político ya mucho mayor propuestas y acciones en torno a esto. Bueno, hoy mismo Josefina Vázquez Mota es una de sus propuestas centrales, que los propios políticos corruptos se puedan ir a la cárcel, pero tiene un fondo. Ya está el comercial, ya hasta pero parece bueno, que es se comercial. vale. No, pero tiene un fondo. Tiene un fondo, porque el combate a la impunidad y a la corrupción tiene que pasar porque no haya distingos.
no haya distingos de si alguien tiene un poder político o económico que le permita saltarse la ley o saltarse la justicia, y entonces el que no tiene ese derecho económico o político entonces es el sancionado. El combate a la impunidad y a la corrupción pasa porque cualquiera, indistintamente del poder, del nivel o del cargo, si cae en un aspecto de corrupción o bien debe algo a la ley, tiene que ser sancionado. Y si los políticos no se ponen de acuerdo, si los poderes no pueden, Emilio, ¿cuál es el papel de la sociedad? Pues mira, es que yo creo que uno de los fenómenos de nuestra transición es que se han mantenido los estados de excepción de distintos actores, políticos, fácticos. ¿Qué es los intocables? Los intocables ahí están, ¿no? Entonces me parece que una parte importantísima, gane quien gane, vamos a decir, la agenda del 2 de julio tiene que ver con seguir insistiendo en eso, seguir presionando a que el Poder Judicial avance. Creo que el Poder Judicial es uno de los más autorreferenciados y me parece que tiene que haber una mayor entorno de exigencia al Poder Judicial y diría no solo federal, estatales. Y también creo que tenemos que pasar en la lógica de la igualdad ante la ley. Lo que en realidad sucede es que ese es un principio que muchas veces no es más que un principio utópico. La verdad de las cosas es que yo estoy viendo una cada vez mayor exigencia desde los espacios civiles y ahí veo un tema sustantivo de la no regresión democrática. Los políticos deben contar con que la sociedad se va a movilizar más, ¿no? No solo contar, yo creo que es una exigencia. Hoy esta ley de protección de víctimas se logró en gran medida teniendo este consenso y esta sensibilidad gracias al esfuerzo de estas organizaciones de la sociedad civil. La ley antisecuestros así se construyó, tuvo que ir Wallace, tuvo que ir Martí a exigir que el tema saliera. Es decir, yo creo que hoy un gran avance es que la sociedad ya no va a permitir que los políticos, la falla de este país ha sido que a los políticos nos han dejado solos haciendo lo que queramos, y yo creo que eso es un gran avance de la democracia mexicana. Diputado Pérez Cuevas, Emilio Albersi Casa, felicidades a ambos por esta ley. Gracias. Y muchas gracias por su presencia en la Sierra Norte. Mi privilegio. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.